miren hermanos, siempre que me vengo a predicar, tengo un montón de vasos de agua, miren. Aquí están dos, tercero y el Topo Chico. Hoy en la mañana no había nada y me estaba muriendo de sed. Me bajé del púlpito y la garganta la tenía como un desierto. Y me sobra agua en la tarde. Oh, gracias a los hermanos por proveer esto. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias donde tuvimos nuestra lectura en Daniel. Daniel capítulo 2. Hermanos, vamos a estudiar esta sección el día de hoy del sueño. Como tal, vamos a ver cuál fue el sueño de Nabucodonosor. Lo vamos a estudiar el día de hoy. Y obviamente en la Biblia también viene la interpretación de ese mismo sueño. Entonces tenemos el sueño y su interpretación también dentro del mismo capítulo. Entonces realmente no hay por qué especular. Y ciertamente la historia universal, la historia de la civilización, nos ha comprobado todas estas profecías de esta imagen o esta estatua del sueño de Nabucodonosor. Por lo tanto, esto ya es historia pasada, aunque sí hay una sección de historia futura. Entonces recuerden, esto es escatológico. Sí vamos a utilizar el día de hoy algunas imágenes para que puedan entenderlo mejor o verlo desde un punto de vista visual. Hay muchas personas que son visuales y esto les va a ayudar a comprender el asunto del sueño. Bien, lo último que estudiamos fue que Nabucodonosor tuvo este sueño y él mandó por todos los sabios, los astrólogos, los magos, los videntes, los magos, habló por ellos y les dijo: miren, los adivinos, les dice: yo quiero que me digan cuál fue mi sueño, y después de que me digan cuál fue mi sueño, quiero que me lo interpreten. Y todos se quedaron así, pues es que, oye, eso es imposible. Y ellos mismos dijeron: nadie aquí en este mundo puede contestarte a tu petición salvo Dios que está en los cielos, Dios celestial. Él es el único que te puede contestar a tu petición. Jamás nadie ha pedido algo así. Y Nabucodonosor se enoja. Y Nabucodonosor dice: cabezas van a rodar, mátenlos a todos. Y manda a la guillotina, bueno, no había guillotina en ese entonces, manda a que se decapiten a todos, pues a que los maten. Y resulta que y esto incluía también la muerte de Daniel, de Azarías, de Ananías y de Misael. Entonces ellos iban a ser asesinados porque estos sabios, astrólogos y magos y adivinos no pudieron contestar o dar razón al asunto del sueño de Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dice: miren, yo no me ando con cosas, mátenlos a todos. Cuando Daniel se da cuenta que todos van a perder la cabeza, él pide por una extensión de tiempo. Y él dice: no. Dame unos días antes de que nos mates a todos. Déjame ponerlo en oración con Dios. Y él se va con Ananías, Azarías y Misael y les dice: miren amigos, tenemos esta situación y nos van a cortar la cabeza a todos, nos van a matar si no podemos interpretar el sueño de Nabucodonosor y decirle cuál es su sueño. Entonces en ese momento ellos van a Dios en oración y al poco tiempo Dios le da a Daniel, o le revela a Daniel, el mismo sueño que le había dado Dios a Nabucodonosor. Y obviamente Dios también le revela la interpretación de dicho sueño. Entonces Daniel ahora tiene esta información. Él tiene esta información de cuál fue el sueño y qué significa el sueño. Entonces él ahora le dice, y es lo que vamos a ver hoy, veremos que él voltea a ver a Arioc y le dice a Arioc: mira, ¿sabes qué, Arioc? Arioc era el encargado de matarlos, ¿sí? Arioc era el que les iba a finiquitarlos. Entonces les dice: ¿saben qué, Arioc? No nos mates todavía, espérate tantito. Mira, mejor preséntame delante del rey y ya tengo la información necesaria.
voy a presentarme delante de él, preséntame, y voy a decirle cuál fue su sueño y todo va a estar bien, no nos mates todavía. Entonces lo presenta delante del rey y todo esto lo vamos a ver hoy. Y posteriormente, cuando se presenta enfrente de él, de Nabucodonosor, le dice: mira, rey, tú tuviste un sueño, tu sueño fue este, pa, 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 pa. Y la interpretación es esta, ta, 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 ta. Y se queda Nabucodonosor. Y posteriormente él honra a Daniel y a sus amigos y se humilla ante Dios también y ofrece presentes de incienso y de cosas hermosas y le dice a Dios: tú, Dios, verdaderamente es el único y verdadero, y exalta a nuestro Señor. Entonces todo esto lo vamos a ver el día de hoy, pero nos vamos a enfocar mayormente en lo que es el sueño, que es el punto principal. Entonces no nos vamos a divagar por todas partes en el capítulo 2 y otras secciones, sino que realmente nos vamos a enfocar en lo que es el sueño en esta noche, en el sueño de Nabucodonosor. Ahora, esto le puse como título porque todos ya creo que ya lo conocemos a esta altura. Es el sueño de Nabucodonosor, los 4 imperios. Sueño de Nabucodonosor, los 4 imperios. ¿Okay? Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido aprender acerca de este asunto el día de hoy, del sueño de Nabucodonosor, la interpretación, y podemos ver históricamente lo que ya ha acontecido con estos 4 imperios y lo que acontecerá todavía con el cuarto, el último imperio. Veremos, Señor, el final de estas cosas. Un poco antes de esto, del final, seremos arrebatados como iglesia y no veremos la culminación aquí en la tierra, o por lo menos no lo viviremos, pero regresaremos con nuestro Señor Dios al final de este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de su Hijo unigénito, nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén. Muy bien. Ok, ahí les va cómo está el bosquejo de esta sección. Vamos a leer los versículos 24 al 30, yo lo voy a leer, me van a seguir con la vista. Esa es la primera sección del bosquejo. No lo vamos a desglosar y ver por partes, nada más lo vamos a leer. Versículo 24 al 30, donde Daniel se presenta ante el rey Nabucodonosor. Y en los versículos 27 y 28 de esta primera sección, Daniel dice que no hay ningún hombre que pueda contestarle y que solo puede ser Dios quien se lo diga. Y ciertamente esto fue lo que pasó. Él le da todo el crédito a Dios y le dice: no es por mi sabiduría, yo no soy más sabio que ningún otro de estos sabios que trajiste para que... No, fue Dios, y el único Dios quien me lo reveló, no soy yo, fue Él. Él es quien te lo dio a ti como sueño y también me lo dio a mí, y a mí me dio la interpretación para que tú lo conocieras. Pero Dios lo hizo. Yo simplemente fui instrumento suyo. Entonces eso lo dice entre los versículos 27 y 28, ahorita lo vamos a leer. La segunda parte del bosquejo, versículos 31 al 35, como tal es el sueño. 31 al 35 es el sueño mismo. Entonces este lo vamos a estar estudiando en esta noche. Y la interpretación del sueño, que es del versículo 36 al versículo 47. Entonces tenemos la presentación del 24 al 30. Tenemos el sueño 31 al 35. Y tenemos la interpretación del sueño 36 al 45. Entonces así está dividido. Y a partir del 46 al 49, del versículo 46 al 49, viene siendo, y eso no lo vamos a ver hoy, viene siendo la sección donde Nabucodonosor honra a Daniel, se humilla ante él y honra a Dios. ¿Okay? Entonces eso lo vamos a ver después. No vamos a terminar estudiando el capítulo 2 el día de hoy. Muy bien, comencemos. Vamos leyendo versículos 24 al 30. Creo que son fáciles de entender, no creo que haya algo aquí misterioso o oculto. Creo que está puesto en un español sencillo de comprender. Entonces vamos a leerlo. Versículo 24 al 30. Después de esto,
Fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Entonces este es el que los iba a poner bajo la espada. Arioc era el verdugo de los sabios, de estos adivinos y magos. Y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Porque ya tenía la información. Recuerden la información, porque Dios le había revelado en sueño a él lo mismo que le había revelado a Nabucodonosor. Versículo 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey. Algunos han dicho que dice prontamente porque se exigía que él matara a todos ya. Y que realmente hay la posibilidad de que Arioc no era así una persona como tal sanguinaria, que haya dicho: yo quiero asesinar a todas estas personas simplemente porque no pudieron interpretar un sueño. Yo no quiero hacer eso. Pero recuerden que la realidad es que en aquellos años, y lo habíamos mencionado la semana pasada, la gente que era líder o monarcas o personas en liderazgo, los reyes y demás, ellos como tal se basaban mucho en supersticiones, se basaban mucho en oráculos, se basaban mucho en las cosas por venir, y ellos siempre tenían adivinos alrededor de ellos, y ellos manejaban su reino para poder saber el futuro del reino y saber cómo acomodar las cosas de acuerdo a lo que los oráculos o estas personas y adivinos les dijeran. Entonces era muy importante para ellos saber y entender el porvenir. Continuamos. Entonces él rápidamente lleva a Daniel ante el rey y le dice así: he hallado un varón de los deportados de Judá, que ya hemos hablado mucho de Judá, de la parte sur del reino, de la cual vinieron ellos, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar, y dijo a Daniel, al cual llamaban... perdón, lo repetí 2 veces. Y dijo Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Que eso obviamente ya se había dicho anteriormente, en el versículo 10. Fíjense lo que dice el versículo 10 del capítulo 2. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. ¿Okay? Dice el versículo 11: porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Entonces ya es la segunda vez, entonces, y ahora ya está Daniel aquí presente, le está haciendo exactamente lo mismo. ¿Sabes qué, Nabucodonosor? Nadie te lo puede interpretar. Yo creo que él estaba listo para atravesarlo ahí mismo. Pero dice el versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, dándole la razón a estos astrólogos y magos y demás. Sí, es cierto, ellos dijeron dioses que tienen su habitación o morada en el cielo, pero en realidad, dice Daniel, no son dioses como ellos mencionaron en el versículo 11, sino que es un solo Dios que mora en el cielo, y este es el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey, o sea, Dios le dio al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Le está diciendo: mira, el sueño que tú tuviste, que era un sueño recurrente, en realidad no fue cuestión de química en tu cerebro o cuestión de tu subconsciente, sino que ese sueño fue dado a ti por Dios. Le está diciendo: Dios te ha revelado por medio de ese sueño las cosas futuras. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser, o sea, tiempo futuro, en lo porvenir. ¿Y por qué? Ya les acabo de decir, porque en esos tiempos era muy importante para los reyes saber lo que habría de acontecer. Tenían que saber cómo iban a manejar su reino para que las cosas en el futuro salieran de forma beneficiosa. Entonces él entendía, Daniel comprendía la mentalidad de ese tiempo y de los reyes y de la importancia que era para ellos conocer las cosas que iban a suceder. Dice: y el que revela los misterios, es decir, Dios, te mostró lo que ha de ser. Dice: ese sueño Dios te lo dio. Y ahora, dice el versículo 30, y a mí Dios
me ha sido revelada este misterio. O sea, Dios le dio el mismo sueño a Daniel que le había dado a Nabucodonosor. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación. Entonces él está diciendo, no es que yo sea más inteligente o más sabio y por eso a mí se me dio esta revelación o entendimiento. No, se me dio esto simplemente para interpretarlo, para que tú, rey, conocieras el futuro. Pero no es que yo sea más sabio, más inteligente o más especial que todos los demás. Sabemos que sí era más especial que todos los demás adivinos y sabios. Pero él, siendo modesto, sabiendo que ellos eran paganos y él servía al único y verdadero rey, dice, mira, no es por cuestión de inteligencia, simplemente Dios me lo ha revelado para que tú lo conozcas. No es por mí. Sigue dándole crédito a Dios. No soy yo, es Él. Dice, y a mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría que en todos los otros vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces, esto es lo que sucedió. Ya se presentó delante del rey, le dice, mira, yo ya tengo la información, Dios te la dio a ti, Dios me lo dio a mí, Dios me dio la interpretación, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Dios, y esto me lo dio para dártelo a ti, para que tú supieras cuál es el futuro de tu reino. Sencillo, ¿no? Ok, lo comprendemos. Ahora, vamos a ver el sueño como tal. Vamos a ver el sueño. Pongan mucha atención al versículo 32, porque como tal el versículo 32 es el meollo de todo el asunto. ...31 y 32... Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, esta es la imagen. Nabucodonosor vio esta imagen, la que pueden ver del lado izquierdo, la cabeza de oro, los brazos y pecho de plata, el abdomen y muslos de bronce y las piernas de hierro y los pies, una mezcla de hierro con barro cocido, lo cual no es una muy buena mezcla, no hay adherencia con esta mezcla. Okay, entonces esto es lo que él ve en su mente, eso es lo que Dios le da a ver a Nabucodonosor. ¿Okay? Ahora, yo les había dicho que iba a llegar hasta el versículo 35, vamos a terminar de leerlo. Ya leímos el 33, nos vamos al 34 y 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ok. Muy bien. Ahora vamos a empezar con este asunto. No vamos a estar por todas las partes de la Biblia. Normalmente en mis mensajes estamos yendo constantemente a diferentes referencias y citas bíblicas. El día de hoy no vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo muy poco, de hecho. Vamos a ver simplemente historia universal, como lo mencioné en la introducción. Esto es conocido. Hay mucha información acerca de esto. Está a un clic de distancia y pueden verificar lo que estamos a punto de decir. Para comenzar con la imagen o la estatua que él vio. Esta no puede separarse de Daniel capítulo 7. Otra vez. Daniel capítulo 2, que es lo que estamos viendo ahorita, y Daniel capítulo 7 van de la mano. No puedes separar Daniel 2 de Daniel 7. Es imposible. De hecho, cuando lleguemos a Daniel capítulo 7, vamos a volver a ver esto mismo para tenerlo muy bien en la mente.
Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver ambos. Daniel 4, Daniel 2, perdón, Daniel 7. Ok, muy bien. Entonces, si nosotros comenzamos a ver la interpretación, bueno, no, perdón. Vamos rápidamente a Daniel, capítulo 7. Yo tengo el cerebro hecho pedazos al día de hoy. Ok, Daniel, capítulo 7. Los primeros versículos lo vamos a ver rápidamente. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Entonces ahora es el sueño de Daniel. Dios le dio a Daniel ahora un sueño. Y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y redactó lo principal del asunto. O sea, el sueño tenía muchos pedazos, pero él escribió nada más lo esencial o lo primario de lo que se encontraba dentro de su sueño. Entonces no viene el sueño completo. Pero lo principal del asunto fue lo que él dejó escrito. Versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. El gran mar siempre es una referencia a lo que viene siendo el mundo gentil como tal. De ahí mismo va a venir el anticristo. Recuerden, hay 2 anticristos, el que sale del mar y el que sale de la tierra. El que sale de la tierra es judío, el que sale del mar turbulento es del mar gentil, el mundo gentil. Por eso es que esto se trata de acerca del tiempo de los gentiles. Recuerden que Daniel trata acerca del tiempo de los gentiles. Todo el libro de Daniel trata acerca del tiempo de los gentiles. Entonces, cuando hace referencia al mar, está hablando de, como tal, el tiempo de los gentiles. Entonces, un mar revoltoso, y todo el mundo combate contra el mar, unos contra otros. Esto hace referencia a los imperios, que un imperio se pelea con otro imperio, y ese con otro, y ese pierde a otro, y así es. Entonces están combatiendo, ¿okay? Combatían en el gran mar. Versículo 3. Y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. 4 bestias diferentes, ¿okay? Que son las que pueden ustedes ver al lado derecho de la imagen de la estatua. Entonces tenemos Daniel 2, la estatua del lado izquierdo, y Daniel 7, las 4 bestias del lado derecho. ¿Okay? Entonces vamos a leer la primera bestia, versículo 4, era como un león. ¿Ven? Parece un león con un par de alas. Dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Dice el versículo 4. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado el suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿Okay? El león con el par de alas es igual a la cabeza de oro. Es lo mismo. Este es el primer imperio global, es decir, Babilonia. Babilonia. Regresemos rápidamente a Daniel capítulo 2 y vamos a leer cómo es que sabemos que es Babilonia. ¿Por qué sabemos que la cabeza de oro es Babilonia, que es igual al león? Vamos a verlo. Versículo 36 de Daniel capítulo 2. Este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces Daniel está diciendo: ¿quieres saber la interpretación de tu sueño? Tú eres la cabeza de oro. Todo lo que está debajo del cielo se te ha entregado en tus manos. De hecho, hablamos de soberanía mucho, ¿no? Y de hecho podemos, cada sexenio, constantemente, escuchamos que México es un país soberano. Y tú escuchas de otras naciones que ellas también dicen que son países soberanas. Sí son soberanas dentro de su territorio nacional, de forma exclusiva. Sí, México sí es soberano dentro de su geografía y los territorios del país.
Sin embargo, México no es soberano total. De hecho, de todos los monarcas y dictadores y etcétera, y emperadores, el único que técnicamente ha sido considerado un soberano absoluto fue Nabucodonosor. Va a haber otro soberano absoluto en un futuro, que es el anticristo. Pero últimamente el soberano de soberanos, el rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo, Él es el soberano total, universal y desde siempre, por toda la eternidad, desde antes hasta después, sin principio y fin. Él es el soberano verdadero de todas las cosas. Pero el primer soberano humano, uno de solo dos que van a existir, fue Nabucodonosor, uno, y el anticristo, el que viene todavía. Entonces estos son los únicos dos verdaderos soberanos. Por eso es que él es considerada la cabeza de oro. No había otro como él. No hay nada que valga más que oro. Y en esta, bueno, sí hay cosas que valen más que el oro, pero la representación bíblica. Entonces el asunto es, el oro vale más. Inferior al oro es la plata. Inferior a la plata es el bronce. Inferior al bronce es el hierro. Inferior al hierro, pues es mezclas feas con barro. Entonces cada reino es inferior al anterior. El reino del imperio de babilónico fue el más poderoso bajo el único y verdadero soberano que ha visto este mundo. Jamás. Nabucodonosor, la cabeza de oro. Entonces continuamos aquí y dice el versículo... antes de meterme en este asunto, ya vimos entonces que la cabeza de oro es Babilonia. Ahora, vamos a ver qué es lo que eso significa con relación a... No, a ver, regrésamelo. Ok, vamos a ver qué significa la cabeza de oro con relación al león, con las alas. Vamos a ver eso, vamos a comprenderlo. Ok, en primer lugar, dice aquí Daniel en el capítulo 2 que el rey de reyes era Nabucodonosor. ¿Quién es el rey? ¿Qué animal es considerado el rey? El león, el absoluto, el rey de la jungla, el rey de todos es el león. No hay nadie más feroz o poderoso que el león. Por eso, como Nabucodonosor es el más grande rey de reyes, se le da a él el león como ilustración de su reino y su persona. Ahora, ¿por qué tiene un par de alas? ¿Qué es lo que está pasando con las alas? ¿Por qué tiene un león con alas? Mitología. Ok. Bueno, las alas realmente están representando la rapidez de la conquista. La rapidez o la velocidad que fue conquistado el mundo antiguo. Okay. A eso se refiere con las alas. Okay. Realmente quiero que comprendan algo muy interesante. Babilonia ya existía, ¿sí? Babilonia es muy antigua. Babilonia, los comienzos de Babilonia los podemos ver aproximadamente 1800 años antes de Cristo. 1800 años antes de Cristo, Babilonia ya era. Pero no llegó a ser imperio sino hasta el año 612 bajo Nabopolassar. Entonces, en el año 612, antes de la conquista de Judá por Babilonia, recuerden, la conquista de Judá por Babilonia fue en el año 605. Por lo tanto, en el año 612 se declara Imperio Babilonia, pero esta ya existía desde el año 1800 antes de Cristo. En el año 612 ya es hecho un imperio y el imperio dejó de ser en el año 539. 539. Fue el imperio más grande de todos, más poderoso, la cabeza de oro. Y nada más duró del año 612 al año 539. Muy poquito tiempo. Fue rápido.
desde que se hicieron imperio hasta que dejaron de serlo, fueron poquitos años. No hice las matemáticas, pero 612 menos 539. Es un tiempo muy corto. Entonces eso implica la rapidez de lo que es la conquista. 73 años. 73 años, fue muy rápido. 73 años para el imperio más poderoso que este mundo jamás haya visto. 73 años fue lo que duró como imperio. Rápido. Ahora, el siguiente metal que nosotros vemos aquí presentado en la estatua es como tal la plata, brazos y pecho de plata. Este, en Daniel capítulo 7, es representado por el oso. Vamos a leer lo que dice Daniel capítulo 7 y vamos a ver la interpretación del oso. Versículo 5, 7:5, Daniel 7:5. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, un segundo imperio semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado, muy importante esto, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Muy violento este oso. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Lo primero que vemos es que este imperio es inferior al primero. Entonces es plata en vez de ser de oro. Ya ha degradado como imperio, se ha sido degradado. Una cosa interesante es que dice Daniel capítulo 7 que este es semejante a un oso chueco. Un oso que está más grande de un lado que del otro. O más débil de un lado que del otro, como lo quieran ver. Ahora, por eso es que este oso está renco. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Todo esto es política, Recuerden que en política hay alianzas. En la política hay alianzas entre país y país. Siempre ha sido. En tiempos antiguos así era también. Eran alianzas entre un país y otro. Primero fue Babilonia, el primer imperio. El segundo imperio se llama Imperio Medo-Persa. Medo-Persa. ¿Por qué Medo-Persa? Porque era una alianza con los de Media y una alianza con los de Persia. Entonces en realidad eran 2 reinos unidos en uno solo. Medo-Persa era la alianza. Pero el asunto es de que de los dos, de la nación de Media y la nación de los persas, uno era más grande que el otro, uno era más importante que el otro, uno era más fuerte que el otro. Por eso es que el oso estaba chueco, porque de un lado era dominante y del otro no tanto. Los medos eran los más pequeños, los persas era la parte fuerte del oso. Entonces tenemos una alianza política que está dispareja. Los de medios están muy débiles, los de Persia muy fuertes. Y el primero en entrar a tomar Babilonia, ¿quién creen que fue? Persia. No, los medos. No. Darío el Medo. Darío el Medo fue el primer rey de esta alianza o unidad que tenían entre los de Media y los persas. Entonces Darío el Medo, ellos fueron los que inicialmente entraron y conquistaron a Babilonia. Bueno, todavía no estamos ahí. Se va a poner muy padre esto. Ok, le voy a adelantar poquito. Ubican a Belsasar, ¿verdad? El nieto de Nabucodonosor, ¿verdad? El que andaba tomando y bebiendo de los platos del templo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de él? Claro. Ok. ¿Recuerdan lo que sucedió con él? Que apareció una mano en el muro y escribió algo. ¿Qué escribió el dedo en la mano? Mene, mene, tekel, uparsin. Ha sido puesto en balanza, te han pesado y ha sido encontrado falto. Es decir, no das el ancho. Esa misma noche, Babilonia fue tomada.
Babilonia fue tomada y esa misma noche murió Belsasar. No Belsasar, sí, Belsasar. Sí, está. Ok. Entonces, ahí está Babilonia. Ahora ven los dos ríos. Uno es el río Tigris, el otro es el río Éufrates. Babilonia está ubicada sobre el río Éufrates. Ahora usted preguntará, ¿y cómo le hicieron los medos persas, para conquistar a los babilonios? Muy interesante. Y si usted quiere googlearlo, muy bien puede. Resulta que Babilonia fue puesta sobre un tributario del río Éufrates. ¿Okay? Y este tributario pasaba por adentro de lo que era la ciudad. Entonces la ciudad se abastecía de agua de este tributario del río Éufrates, que entraba por abajo de los muros y entraba por en medio de la ciudad y abastecía el agua. Los medos, Darío, muy inteligente, hacen como una especie de dique y alteran la ruta del tributario. Alteran la ruta del tributario y hacen que este río cambie de curso y se vaya por otra parte, eliminando así el agua que entraba dentro de la ciudad de Babilonia. Por lo tanto, ellos pudieron entrar por este canal natural de agua y todo el ejército medo y persa entraron por abajo de ese canal y ya estaban adentro de la ciudad y los atacaron y los mataron a todos. Interesante, ¿no? Así fue como los medos persas combatieron y mataron a Babilonia y tomaron posesión de ella. Ok, continuamos. Los medos, los medos persas empezaron su imperio en el año 539 y culminó en el año 330. En total fueron como 400 años. Ahora, hubo muchísimos reyes durante esos 400 años, algunos muy famosos. Estamos hablando de Darío I, Darío II, Ciro, que era el ungido de Dios. También había Ciro I y Ciro II. Luego estaban los Jerjes y los Artajerjes, o sea, todos los que eran los Asueros, que era el título que se le daba a los reyes de Persia. Entonces estamos viendo a 400 años. Ahora, estos 400 años, que fue el imperio medo-persa, equivale a una porción de la historia muy interesante. Bueno, en parte. Es básicamente la sección de los 400 años de silencio entre el Nuevo Testamento y el Antiguo. No, eso viene después. Eso viene posterior, es cierto, perdón. Ya me estoy equivocando también en mi cabeza. Ok, vamos a continuar. El siguiente imperio es Grecia, inferior al primero. Ahora estamos hablando de un imperio muy, muy interesante, que es por Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Alejandro el Grande es comparado, o su reino es comparado con el leopardo. Vamos a ver Daniel capítulo 7, y el versículo 6. Daniel 7:6. Después de esto miré y aquí otra bestia, ¿no?, semejante ahora a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, o sea, muy rápido. Tenía también esta bestia 4 cabezas, o sea, no es un leopardo normal, tiene 4 pares de alas y 4 cabezas. ¿Okay? Y le fue dado dominio. Y tú puedes decir, qué extraño, entonces ya tengo un leopardo con 4 pares de alas y 4 cabezas. Es cómo se identifica Grecia. Y tú puedes decir, bueno, qué raro, ¿cómo que? Okay. Número 1, es muy veloz en su ataque, muy rápido. Alejandro Magno comienza recuerden, Grecia, al igual como lo fue Babilonia, es muy antiguo. Muy antiguo. Empezaron ellos
como tribus, eran muy tribales. Los grecos estaban divididos, no había unificación con los macedonios. Los de Grecia estaban todos repartidos, todos contra todos, tribus contra tribus, todos nos odiamos. Fue gracias a Felipe, padre de Alejandro Magno, quien unifica a estas tribus de Macedonia, las tribus grecas, y dice, no, miren, ya estuvo de pelearnos unos contra otros y ser todos tribalistas y que todos, no, vamos a hacer una unificación, vamos a hacer una república. Dejaron de ser tribales y comenzaron a ser realmente como una especie de república, pero no había quedado de forma bien cimentada, todavía había algunos asuntos. No fue sino hasta que Alejandro el Grande, al morir Felipe, Alejandro el Grande asume el trono y él es muy joven, él es muy joven y aproximadamente a los 20 años de edad él empieza sus guerras. Alejandro el Grande aproximadamente a los 20 años de edad empieza sus guerras. Para cuando él tiene 30 años de edad, él ya había conquistado a todo el mundo antiguo. En 10 años, esto es lo que él conquistó. 10 años, él tomó todo esto. Todo el mundo antiguo, él lo tomó en tan solo un espacio de 10 años. Más rápido que Nabucodonosor. Nabucodonosor lo tomó y su reino duró un total de 73 años. Este nada más duró 10, 12. Se dice que él murió entre los años, tenía 30 a 33 años. Hay muchas especulaciones en cuestión a cómo murió. Muchos dicen que murió envenenado, que es, yo creo, la hipótesis más conocida. Pero la hipótesis más cursi, que a mí me gusta esa, dice que se murió de un corazón roto porque no había nada más que conquistar. ¿Okay? Muy bien. Entonces Alejandro el Magno rápidamente toma el liderazgo, toma a los medos persas, los hace pedazos, se queda con todo en tan solo 10 años, extra rápido, 4 alas, más rápido que Babilonia. Pero, ahora, ¿qué es esto con lo de las 4 cabezas? ¿Qué es esto de las 4 cabezas? ¿De qué se trata esto? ¡Qué raro! Bueno, Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, él tenía 4 generales. ¿Okay? Sus 4 generales al mando, sus nombres eran Casandro, Lisímaco, Seleucidas y... ¿qué dije? Eso dije. Seleuco. Seleucidas. Seleuco, Casandro, Lisímaco, ¿okay? Y Ptolomeo. ¿Okay? Entonces estos son los... Seleuco. Okay. Entonces ahí están los 4 generales que le ayudaron a Alejandro en un tiempo tan corto conquistar todo el mundo antiguo. O sea, estos 4 generales realmente entendían estrategias militares al por mayor, como para ser los 4 generales y aventarse todo el mundo antiguo en tan solo 10 años. Estos 4 eran serios estratagemas, estrategas, serios. Pues resulta que cuando Alejandro Magno fallece, él no deja herederos. Se dice también que sus hijos eran pequeños cuando fueron asesinados, pero la verdad es que la historia no nos dice, todo es especulación. Pero el punto es, no deja herederos, entonces pues, ¿qué haces con toda esta tierra? Pues la divides entre tus 4 generales. Los 4 generales entonces deciden, pues nosotros nos vamos a dividir lo que es el imperio greco. Y se lo dividen de la siguiente manera. Casandro se queda con lo que era Macedonia, y Grecia. ¿Okay? Lisímaco
se quedó con el parte más pequeña, que está al sur de lo que es el mar Caspio. ¿Qué? Exactamente, es Asia Menor. Seleuco se queda con este pedazote grandote que viene siendo lo que es hoy, pues ahí está Arabia Saudita, pueden ver Arabia ahí. Entonces él se queda con todo lo que era Irán, todo lo que es el noreste, un pedazote enorme. Ahí estaba Siria, ahí estaba Asiria, ahí estaba Babilonia, todo eso se lo quedó Seleuco. Y por último, Ptolomeo, está mal escrito, Ptolomeo tiene una P antes de la T, pero Ptolomeo. Ok, Ptolomeo se quedó con lo que hoy conocemos como Egipto. Ptolomeo se quedó con lo que conocemos hoy como Egipto. Muy bien. Entonces así se quedó distribuido el reino de Alejandro Magno. Por eso es que la Biblia dice, es leopardo, muy rápido. Recuerden, el leopardo es el animal más rápido del mundo. Y dice, muy feroz también. Entonces tenemos al leopardo, aparte de que es el más rápido, tiene 4 pares de alas y tiene 4 trompetas, 4 cabezas. ¿Ok? Muy bien, así quedó dividido. Pero hay un asunto aquí. En estos años que estaban divididos, había un conflicto que vamos a ver más adelante. Ahora, estos nombres que estoy a punto de decirles, el de Ptolomeo y Seleuco, se lo tienen que quedar grabados porque lo vamos a ver más adelante en el libro de Daniel. Pero les voy a dar un adelanto. Ptolomeo y Seleuco se odiaban. ¿Sí? Eran los generales, trabajaron juntos y se odiaban a morir. Cuando se divide el reino entre el reino de Seleuco y el reino de Ptolomeo, empieza la guerra. Empieza la guerra entre uno y el otro y eso es una guerra generacional, ¿sí? Porque fue Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III, Ptolomeo IV, y lo mismo con Seleuco. Seleuco I, Seleuco II, Seleuco III, Seleuco IV, y luego empiezan los ¿cómo se llama esto? Epífanes. Los Epífanes y todo, Epifanios, ¿cómo se llaman? Epífanes, ok. Entonces todos estos, ellos se odiaban y eran años, centurias, siglos de guerra entre Ptolomeo y Seleuco y sus descendientes. Pues ¿saben cuál fue el problema con esto? ¿Saben quién queda exactamente a la mitad entre los dos? Israel. Ahí donde está la flechita, ahí está Israel, ahí lo ven, ahí está la flechita, ahí se encuentra la nación de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Seleuco quería hacer guerra con Ptolomeo y a fuerzas tenían que atravesar por Israel para hacer guerra con Ptolomeo. Y se llevaba a Israel entre las patas y los destruían. Y luego Ptolomeo, para hacer venganza, dice, no, nos vamos a quedar con brazos cruzados. No, vamos a atacar a Seleuco. Y ellos hacían una caravana militar hacia Seleuco para hacer guerra y pasaban por Israel y los volvían a hacer pedazos. Entonces, por siglos, tanto los de Seleuco hacia los de Ptolomeo y los de Ptolomeo para con los de Seleuco siempre pasaban por Israel y los hacían pedazos cada vez que pasaban por ahí. ¿Okay? Israel quedó devastado a manos de Ptolomeo y Seleuco a través de los siglos. Vamos a continuar. Finalmente, el imperio de Grecia, por cierto, dura desde el año 339 a.C. hasta aproximadamente el año 120 a.C. Y, por último, sigue Roma. Roma, el cuarto imperio. Roma lo vemos representado en Daniel capítulo 7, versículos 7, Daniel 7. Después de esto miraba yo en la visión de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella y tenía 10 cuernos. Una bestia
que no tiene nombre. Los otros sí, uno parecía oso, el otro parecía leopardo, el otro parecía león, pero este es una bestia espantosa nada más, con dientes de hierro, con 10 cuernos. No es un animal normal, no es una bestia que nosotros podamos identificarnos, es una máquina. Esta cosa es una bestia hecha completa. Aquí lo pone como T-Rex, pero realmente pues no hay una descripción, simplemente dice que es una bestia, todo hecho de metal, con cuernos y todo este rollo. Roma, por lo tanto, es el animal más, o la bestia más, realmente más espantosa que todas las demás. El imperio de Roma, bueno, tenemos que también comprender, Roma es antiquísimo. Roma es muy antigua. Se puede dividir la historia de Roma en 4 periodos, pero nosotros nada más estamos viendo el periodo del imperio. El periodo del imperio, eso es lo que nosotros realmente nos interesa. Pero Roma es muy antigua. También, al igual que con los grecos, empezó como de forma tribal. Entonces había 2 de ellos, el Rémulo y el esos 2 cuates. Ok, y a partir de ahí empieza. Y empieza la primera sección de Roma, o la primera parte de la historia de Roma, comienza como tal con una monarquía. Posteriormente a esta monarquía se hace república. ¿Okay? Se hace república. Esto es el imperio de Roma. ¿Okay? Muy grande, un monstruo. Entonces, después de que se hace república, posterior a la república se hace imperio. Entonces empieza como algo pequeño, como algo insignificante, y termina como un imperio. Mucho tiempo. Lo que nos interesa es la parte del imperio. Ahora, Roma conquista Israel, o toma a Israel 70 años antes del nacimiento de Cristo Jesús. 70 años antes del nacimiento de Cristo Jesús es que Roma toma Israel. ¿Okay? Estamos hablando como en el año 76, por ahí así, antes de Cristo. 74. ¿Okay? Ahora, una cosa interesante es que cuando Roma toma Israel, Roma aún no era imperio. Roma todavía era república para cuando toma a Israel, porque no es sino hasta el año 20, ¿quién sabe qué? No lo anoté. El año 27, ok. Roma llega a ser imperio hasta el año 27. Entonces, ya para este punto ya habían tomado Israel como tierra conquistada. Entonces, para cuando Cristo nació, ya era imperio. ¿Okay? Babilonia surgió y fue derrotada y conquistada por Medo-Persia. Medio-Persia surge y es derrotada por Grecia. Grecia surge y es derrotada por Roma. A Roma surge y nadie la derrota. Nunca nadie derrotó a Roma. Sí, claro, tuvieron sus batallas germánicas que duraron una eternidad, pero nunca nadie le ganó a Roma. Nunca. Roma simplemente dejó de ser como imperio. Ahora, estuve leyendo unas cosas interesantes. Hay unas personas que dicen lo siguiente: Roma no dejó de ser, simplemente se convirtió en una religión. Así como el Imperio Británico tampoco nunca dejó de ser, simplemente se convirtió en un banco.
Explico. Aún estamos hoy bajo el Imperio Romano porque nunca nadie le ganó a Roma. Y usted puede decir, oye, pero si nosotros somos mexicanos, Roma no nos controla. Somos mexicanos, Roma no nos controla. Somos soberanos dentro de nuestra nación. Ok, déjenme preguntarlos. ¿México tiene un congreso? Sí. Okay. ¿México tiene un senado? Sí. ¿México tiene poder legislativo? Sí. ¿México tiene poder ejecutivo? Sí. ¿México tiene poder, cuál es el otro? Federal. ¿Judicial? Sí. ¿Saben de dónde proviene todo eso? De Roma. Todo abogado o toda persona que estudia derecho tiene que estudiar ley romana en este país. ¿Saben por qué? Porque estamos bajo Roma. Cualquier país que maneja su política y su gobierno de acuerdo a aquellas formas o normas establecidas en Roma, ¿saben qué? Implica que estamos bajo Roma. Hablando en cuestiones legales, pero no solamente en hablar en cuestiones legales, pero también en hablar de cuestiones religiosas. Roma no dejó de existir, se convirtió en una religión, y esa religión es la Iglesia Católica Romana. Seguimos pues bajo Imperio Romano. Nadie nunca le ganó a Roma. Y sus políticas fueron instituidas en casi todos los países alrededor del globo terráqueo. Son contadas las naciones alrededor del mundo que no utilizan ley romana. Seguimos bajo Roma. Wow. Un día esa bestia salvaje va a ser desmenuzada por una piedra, una roca cortada, no hecha de manos, y esa roca no cortada de manos es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él va a reventar a esa estatua en los pies, porque los pies es la parte más frágil de esta estatua, porque está compuesta de una mezcla de hierro con barro cocido. El barro y el hierro no se mezclan, es quebradizo. Esta roca, quien es Cristo, va a venir al final de los 7 años de tribulación y va a destruir finalmente el Imperio Romano, porque el Imperio Romano va a ser reestablecido por el Anticristo. Lo va a volver a poner en práctica. Ya estamos utilizando ley romana, casi todos los países. Entonces, el Anticristo va a decir, bueno, ya todos están unificados de esta manera, entonces yo los voy a unificar aún más. Y va a ser, ahora sí, el segundo soberano de toda la historia del planeta Tierra. Ahora, vamos a hablar más adelante, es más, las próximas semanas, se los prometo, vamos a hablar de lo por venir. ¿Por qué? O sea, por venir para nosotros. ¿Por qué? Porque lo de Babilonia, pues el primer imperio ya pasó, ya es historia para nosotros. El segundo imperio, Medo-Persa, igual, ya pasó, ya es historia, ya se puede comprobar. El tercer imperio, los grecos, también eso ya pasó, es historia y lo podemos comprobar y estudiar arqueológicamente y demás. Roma ya vino y dejó de ser, pero todavía está aquí. No ha dejado de ser, todavía está aquí. Bueno, todo está activo en cierta manera. Pero en un futuro, ahí viene lo escatológico para nosotros,
En un futuro Cristo Jesús vendrá y destruirá los pies de barro, compuestos por los 10 dedos de los pies. Recuerden que la bestia del capítulo 7 tiene ¿qué? ¿10 cuántos? ¿10 qué? 10 cuernos. 10 cuernos, equivalente a los 10 dedos de los pies de la imagen. Entonces equivale a, vamos a ver lo de los dedos de los pies la próxima semana, ¿okay? Que es muy interesante y espero que usted esté aquí porque eso es por venir, eso todavía está futuro, eso todavía no ha acontecido. Todo lo demás antes ya es historia, ya pasó. Era importante para Nabucodonosor saber el futuro y se le dio a él el lo porvenir, pero desde nuestra perspectiva todo eso ya ocurrió, salvo el asunto de los 10 dedos. Por lo tanto, eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Entonces espero que hayan comprendido Daniel capítulo 2 con Daniel capítulo 7 y cada uno de estos imperios y la política detrás de cada una de estas cosas y los detalles. Entonces, ¿es la Biblia exacta? Sí, muy exacta. Al punto en que habla acerca de la rapidez de las conquistas y habla acerca de las alianzas, que una era más corta que la otra y por lo tanto el oso estaba chueco, y los 4 generales del otro y cómo fue dividido. La palabra de Dios es hermosa, eficaz, precisa, preciosa. Espero, hermanos, que este estudio de los 4 imperios el día de hoy haya sido de bendición para ustedes. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos por este estudio que tuvimos de esta sección de Daniel. Espero, Señor, que podamos aprender la próxima semana acerca de estos 10 dedos y las cosas escatológicas que aún están pendientes, Señor. Gracias, Señor, porque usted utilizó a Daniel para interpretarle el sueño de Nabucodonosor y él fue de bendición para todos. Vivieron a causa de que usted le permitió saber cuál era el sueño y la interpretación de ella. Gracias, Señor, porque podemos ver hacia el pasado y podemos ver, Señor, que su palabra es verdad, porque todas estas cosas ahora ya han pasado y son históricas. Si estas cosas no se hubieran llevado a cabo y no se hubieran cumplido, entonces la palabra de Dios sería un fraude. Pero el hecho de que se cumplió al pie de la letra implica que su palabra es verdadera. Gracias, Señor, por esas cuestiones históricas comprobables, porque ya han pasado. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le damos gracias por todo.